A continuación presentaré el trabajo titulado Construcción y validación de un instrumento para evaluación de crisis familiares. Una servidora, Gloria Díaz Vega. Las crisis familiares impactan en el estado funcional de la familia, conduciendo a un estado de alteración, por lo que pueden ser esperadas o inesperadas, pero de igual forma impactan en el funcionamiento familiar. El uso de instrumentos documentales permite identificar conductas que orientan hacia el adecuado funcionamiento de la familia. La justificación del presente trabajo es que los instrumentos para valorar crisis familiares son escasos y muy antiguos. Se ha evidenciado una creciente en las crisis familiares por los cambios psicosociales que sufre actualmente la sociedad, por lo que es importante incorporar nuevos ítems como lo son crisis normativas y crisis no normativas. El planteamiento del problema. Las crisis familiares impactan en el estadio funcional de la familia, generando un estado de alteración que requieren una respuesta adaptativa en situaciones esperadas o inesperadas. El uso de instrumentos oportunamente, por lo que son pocos los instrumentos construidos y validados para la población mexicana. El objetivo general del trabajo. Construir y validar un instrumento para la evaluación de crisis familiares. Como objetivos específicos, determinar la validez de contenido de un instrumento para la evaluación de crisis familiares a través de una ronda de expertos, determinar la validez de constructo a través de los ítems y determinar la confiabilidad del instrumento para la evaluación de crisis familiares a través del alfa de Cronbach. La metodología es un trabajo de tipo comunitario donde la validación de instrumento o la validación de un instrumento consta de dos etapas, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. En la evaluación cualitativa se determina la validez de contenido a través de la selección de expertos y a través de la aplicación de una prueba piloto. De acuerdo a la teoría psicométrica de Nunali, por cada ítem que uno realice se requieren 5 sujetos. Inicialmente nosotros tuvimos 52 ítems, por lo que en total se aplicó el instrumento a 260 pacientes. La otra etapa, que es la evaluación cuantitativa, consta de dos etapas, la validez interna y la validez externa. En la validez interna se determina la validez de constructo y la fiabilidad. Y por último, en la validez externa se determina la estabilidad y la validez de criterio del instrumento. Como parte de los resultados que se obtuvieron, inicialmente se construyó una escala con 9 dominios y 50 ítems después de revisar la literatura y enlistar los ítems. El dominio 1 es el matrimonio, el dominio 2 es la expansión, el dominio 3 fue la dispersión, el dominio 4 la independencia, el dominio 5 es el retiro. Estos primeros 5 dominios abarcan las crisis normativas. Los siguientes dominios abarcan las crisis paranormativas, como lo es desmembramiento, dominios 7, incremento, dominio 8, desmoralización y por último, la desorganización. Se realiza primeramente, como yo la había mencionado, la evaluación cualitativa. En ello, primero es la evaluación de contenido, donde a través de una guía de observación se entrega a los expertos, donde se garantiza la misma observación bajo los mismos criterios. Se seleccionaron 10 expertos. El 100% de ellos evaluó que era suficiente y pertinente los ítems, pero el 50% de ellos nos hizo la observación de que la redacción no era la adecuada, principalmente en los ítems 1, 2, 5, 6, 13, 19, 23, 24, 26, 27, 28 y 45, por lo que se volvieron a redactar estos ítems. De igual manera, se incrementó un ítem para el dominio 5 y para el dominio 8, dado que también hicieron la observación que había dos preguntas donde pareciera que se preguntaban dos cosas a la vez. Por eso es que al final se volvió a hacer una segunda ronda de expertos
donde finalmente todos concluyeron que eran suficientes, pertinentes y claros los ítems, y finalmente pues se construyó un instrumento con 52 ítems, por lo que se procede a realizar la prueba piloto con 260 pacientes, todos ellos mayores de 18 años, de los cuales 173 fueron mujeres, 87 hombres en un rango de 41 a 50 años de edad. El tiempo promedio de respuesta fue de 5 a 10 minutos y la tasa de no respuesta y de abandono fue del 0%. Una vez terminada la parte cualitativa, se procede a realizar la parte cuantitativa, primero evaluando la validez interna, que consta de la validez de constructo y la fiabilidad. Para la validez de constructo, aquí se evalúa la capacidad discriminante del instrumento a través de la varianza, arrojando un intervalo entre 1.45 y 2.35. Los ítems que representan una variabilidad más alta y que evaluó mejor las crisis familiares en las personas fueron los ítems 2, 3, 4 y 5 que pertenecen al dominio de matrimonio, 6 y 7 que pertenecen al dominio de expansión, el 13 que pertenece al dominio de dispersión, el 20 al de independencia, el 26 al de retiro, que estas previas pertenecen a las crisis normativas. Posteriormente, a partir del ítem 29, ya son ítems que evalúan crisis paranormativas. 29, 30, 31 y 32 corresponden al dominio de desmembramiento, 39 y 45 al dominio de desmoralización y por último el 51 a la parte de la desorganización. Se realizó la correlación de Pearson, entre ítems y la correlación total, obteniendo una correlación positiva donde nos habla de que la capacidad discriminatoria es buena para nuestro instrumento. De igual manera, se realizó el análisis factorial confirmatorio a través de la utilización del método Varimax, asintiendo desde el punto probabilístico que los ítems planteados para dichas dimensiones realmente pertenecen a este dominio. Aunque nuestro instrumento ya contaba con los dominios establecidos, nosotros decidimos realizarlo para justamente desde este punto probabilístico confirmar que nuestros dominios estaban creados de la manera correcta. El siguiente punto fue determinar la fiabilidad del instrumento, que se calcula a través del coeficiente alfa de Cambridge, arrojando un índice de 0.965, demostrando que el instrumento hace mediciones consistentes, que es una de las características más significativas a la hora de construir y validar instrumentos, por lo que avala las propiedades métricas de este. La validez externa, que representa la última etapa para evaluar las propiedades métricas, se realizó la estabilidad. A través de, se realiza la reproducibilidad del instrumento, donde se obtiene a través del índice de capa de Cohen, obteniendo un índice de 0.843 por lo que el instrumento tiene concordancia entre evaluadores. Y por último, la validez de criterio. Esta, al no contar con un instrumento patrón de referencia, se realiza la validez predictiva de un instrumento para ratificar la validez de criterio, y esto se realizó a través de la raíz cuadrada media del error, arrojando 0.815, por lo que se concluye la eficacia del instrumento documental para predecir crisis normativas y crisis paranormativas. Finalmente, se construyó y validó un instrumento documental tipo escala con 52 ítems, 9 dominios para evaluar crisis normativas del ítem 1 al 26 y crisis paranormativas del ítem 27 al 52. Este es el instrumento que finalmente se obtiene: 5 dominios para crisis normativas y 4 dominios para crisis normativas, con respuestas tipo Likert de frecuencia.
Esta es la ponderación que se obtiene, donde se le asigna de manera distinta tanto a las crisis normativas como a las crisis paranormativas. Se categorizaron para otorgar una ponderación elevada a la más grave. Entonces, la crisis normativa, si el paciente no tiene crisis, obtiene un puntaje total de 26 puntos, crisis leve de 27 a 45 puntos, crisis moderada de 46 a 65, crisis severa de 66 a 130 puntos, crisis paranormativa igual sin crisis, van de 50 a 92 puntos, crisis leve de 91 a 154, crisis moderada de 155 a 196 y por último la crisis severa de 197 a 258. La conclusión de nuestro trabajo es que los resultados de este estudio comparten relación con otros que buscan la construcción y validación de instrumentos. Las propiedades métricas del instrumento cuentan con un sustento metodológico, por lo que la fiabilidad y validez son apropiadas para la medición de crisis normativas y crisis paranormativas. Y por último, se construyó y validó un instrumento para población mexicana que permite evaluar crisis normativas y paranormativas. Gracias.